Cuenta la leyenda que en cierta localidad había sido nombrado un nuevo magistrado del condado. Inmediatamente después de asumir el cargo, decidió inspeccionar la prisión. Un carcelero le mostró el camino y le advirtió que los internos eran todos criminales peligrosos y que su honor debería tener cuidado. Mientras recorría la prisión, vio a los reclusos gritar, exigiendo ser liberados. El carcelero tuvo que reprenderlos en voz alta, ordenándoles que guardaran silencio. De repente, el magistrado del condado se detuvo en una esquina de la pared, notó algo extraño y le preguntó al carcelero qué era. Era una caja de piedra, su cuerpo envuelto estrechamente con cadenas de hierro. Frente a la caja había muchas ofrendas. El magistrado del condado se preguntó por qué se estaba adorando una caja de piedra aquí, siendo un hombre que no creía en fantasmas ni espíritus. El magistrado del condado preguntó al carcelero sobre el origen de la caja. El carcelero explicó con hesitación que se rumoreaba que contenía un espíritu maligno. El carcelero relató que en tiempos antiguos había un espíritu maligno. Quienquiera que poseyera acabaría matando a 7 personas, repartiendo el terror por todas partes. Afortunadamente, un maravilloso adepto taoísta sometió al espíritu maligno. Lo selló dentro de esta caja de piedra, para liberar a la gente del daño. Tras escuchar esto, el magistrado del condado estalló en ira. Lo consideró un absurdo sin sentido, y ordenó al carcelero que lo retirara de inmediato. El carcelero suplicó apresuradamente, diciendo que era absolutamente imposible. El magistrado del condado no escucharía, quería ver qué espíritu malévolo estaba encerrado dentro. Con eso, rápidamente desenfundó el sable del lado del carcelero. Con un poderoso corte, cortó la cadena de hierro que estaba envuelta alrededor de la caja de piedra. El sonido ensordecedor del metal chocando resonó cuando la cadena cayó. Una nube de humo negro estalló de la caja de piedra. La caja se abrió de golpe, liberando una fuerza maligna que había estado prisionera durante mucho tiempo. El humo negro se condensó rápidamente, formando una figura fantasmal justo frente a los 2 hombres. Ambos estaban horrorizados y atónitos. Después de ser liberado, el espíritu maligno salió disparado. Rompió la puerta de la prisión y desapareció en la noche, dejando atrás terror y arrepentimiento. Solo entonces el magistrado del condado creyó que un espíritu maligno estaba verdaderamente encerrado en la caja de piedra. Su rostro se puso pálido, el sudor caía como lluvia. Solo 2 días después, un soldado irrumpió frenéticamente para informar al magistrado del condado que algo terrible había sucedido. Su rostro completamente en pánico, el guardia informó que un caso de asesinato horrible acaba de ocurrir en la calle. Un vendedor de verduras en la parte sur de la ciudad se había vuelto loco. Mató a 6 personas con un hacha y luego desapareció sin dejar rastro. El perpetrador fue identificado como Lee San, un vendedor de verduras del lado oeste de la ciudad. Era conocido como una persona amable. Nadie entendía por qué actuaría de manera tan brutal. Los aldeanos contaron que Lee San estaba vendiendo verduras, cuando de repente se volvió loco. Su cuerpo entero fue envuelto en una niebla negra. Su rostro se volvió extremadamente feroz en su frenesí. Agitó su cuchillo salvajemente en la calle, quitándole la vida a 6 personas inocentes. La escena fue increíblemente sangrienta y aterradora. La oficina del magistrado emitió inmediatamente un aviso de búsqueda, publicándolo en todas partes para aprehender al asesino Lee San, quien había cometido la horrible masacre. Nadie esperaba que Lee San se atreviera a infiltrarse en la oficina del magistrado. Buscó la sala del magistrado del condado, sosteniendo aún el cuchillo manchado de sangre. Después de asesinar al magistrado del condado, Lee San huyó. Su paradero desconocido. Había cumplido la maldición, matando exactamente a 7 personas como se rumoreaba. Esta historia de horror tiene lugar en una montaña desolada, donde vivía un cazador legendario, renombrado por sus habilidades de tiro.
Ninguna bestia jamás escapó de sus flechas. Un día, un aldeano frenético de la falda de la montaña llegó, suplicando ayuda. Su aldea estaba siendo atormentada por un demonio. Rogó al cazador que mostrara misericordia y los ayudara a eliminar la amenaza. El cazador entrecerró los ojos y preguntó: ¿hay alguna prueba de que sea un demonio el que está haciendo daño a la gente? Colgando su arco y flechas sobre su hombro, el cazador siguió al aldeano bajando la montaña. En el camino, le pidió la historia completa. El hombre empezó a relatar lo que había ocurrido unos días antes. Todo comenzó cuando algunos aldeanos estaban trabajando en los campos, y de repente, un feroz tigre saltó del bosque como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, derribó a un hombre, luego lo atrapó entre sus fauces, y desapareció en el oscuro bosque. Sorprendidos y horrorizados, los aldeanos regresaron apresuradamente para informar del incidente. Entonces reunieron a unos pocos hombres valientes armados con machetes y antorchas, y se dirigieron hacia la montaña, esperando rescatar a la víctima. Siguiendo el rastro de sangre, encontraron uno de los zapatos de la víctima tirado en el suelo. Adentrándose más en el bosque, encontraron ropa desgarrada, manchada de sangre esparcida a lo largo de un sendero estrecho. La gente comenzó a susurrar: dicen que aquellos que son devorados por tigres se quitan la ropa antes de convertirse en demonios. Se decía que cualquiera que muriera una muerte espantosa bajo las garras de un tigre, tendría su alma atrapada, convirtiéndose en un sirviente demoníaco para que el tigre hiciera daño a otros. Aterrorizados, los aldeanos establecieron un puesto de vigilancia en la entrada del pueblo, y asignaron turnos para las patrullas nocturnas. Al mismo tiempo, colocaron numerosas trampas por todo el bosque, fosas con picos afilados diseñadas para evitar que el tigre regresara. Pero de alguna manera, la bestia aún logró infiltrarse silenciosamente en la aldea, como un fantasma, sin dejar rastro. Una noche, mientras el guardia se estaba quedando dormido, el tigre atacó, lanzándose, desgarrando y destrozando al pobre alma, sangre salpicando en la noche. A la mañana siguiente solo quedaron ropas esparcidas. El cuerpo había desaparecido por completo. Los aldeanos revisaron todas las trampas. Extrañamente, ninguna había sido activada. Todo permanecía intacto. Todos estaban desconcertados. ¿Cómo entró el tigre? ¿Cómo es esto incluso posible? Las trampas todavía están claramente intactas. El cazador preguntó si alguien había oído algo extraño. Cuando apareció el tigre, dijeron que oyeron un largo grito escalofriante que les heló los huesos. Después de escuchar eso, los ojos del cazador se volvieron fríos. Parecía que tenía una sospecha. Sin decir una palabra más, siguió al aldeano de regreso a la aldea. Antes de que anocheciera, les dijo a los aldeanos que desmantelaran los puestos de vigilancia. Esta noche, todos deben quedarse en casa. No se permite que nadie salga, no importa qué sonidos escuches. Esa noche, una joven pareja en el pueblo acababa de acostarse a dormir, cuando de repente escucharon un golpe en la puerta. Toc toc. El esposo preguntó: ¿quién está ahí? Una voz áspera respondió desde afuera: soy de la casa de al lado. Solo vine a pedir algo para protección. El esposo estaba a punto de levantarse para abrir la puerta, pero su esposa rápidamente lo detuvo, susurrándole que la voz no sonaba como la de su vecino. Sintiendo que algo no estaba bien, ambos se arrastraron hacia abajo, y cuidadosamente hicieron un agujero en la ventana de papel para asomarse afuera. En el momento en que miraron por la rendija, se quedaron paralizados de terror. En el patio acechaba un tigre, y en su cabeza se sentaba un sapo enorme. Agazapado, el sapo pronunció palabras frías, palabras secas en una voz humana. Al lado, repitiéndolo como un canto maldito en la noche. La pareja quedó paralizada, sin saber qué hacer, cuando de repente una lluvia de flechas atravesó el aire. Llovieron directamente sobre la rana. De la nada apareció el cazador, disparando flecha tras flecha al tigre con precisión mortal. El tigre rugió y se giró, corriendo hacia el bosque, justo en la zona llena de trampas. Pero cada vez que se acercaba a una trampa, la rana en su cabeza emitía un extraño grito, guiándolo hacia la seguridad, permitiéndole esquivar cada peligro. El rostro del cazador era frío como el acero. Apuntó al tigre, tensando la cuerda de su arco al límite. Una flecha silbó a través del aire, perforando la rana y matándola al instante.
Sin la guía del demonio, el tigre cayó inmediatamente en trampa tras trampa, saliendo gravemente herido mientras se arrastraba en una desesperada fuga. El cazador y los aldeanos siguieron el rastro de sangre, hasta un tranquilo barranco en la montaña. Allí encontraron el cuerpo sin vida del tigre. Esparcidos a su alrededor, estaban los restos de aquellos que había devorado. El sapo había sido el espíritu atormentado de un hombre, devorado por el tigre, convertido en un demonio, poseyendo el cuerpo del sapo, y guiando al tigre para causar estragos entre los vivos. Esta historia de terror comienza cuando mi compañero de universidad experimentó algo extraño recientemente, aunque parecía realmente asustado. Yo no le creí, y pensé que solo estaba diciendo tonterías. La historia empezó el día que lo ingresaron en el hospital. Mientras jugaba baloncesto, fue golpeado. No resultó herido, pero sintió dolor de cabeza y náuseas. Por eso necesitaba hacerse un chequeo. El hospital le diagnosticó una conmoción cerebral leve, por lo tanto tuvo que quedarse en el hospital unos días, para que los médicos pudieran monitorearlo y observarlo fácilmente. Tumbado en la cama, mi amigo se sentía muy aburrido. Inició una conversación con el anciano en la cama de al lado, preguntándole qué tipo de enfermedad tenía. Tan pronto como preguntó, sintió que su pregunta era un poco inapropiada, así que rápidamente cambió de tema, preguntando torpemente si el anciano ya había comido. El anciano tenía una expresión sombría y no respondió a su pregunta. En cambio, le advirtió que no durmiera en esa cama y que pidiera a la enfermera que le cambiara de cama. Al escuchar esto, mi amigo no pudo evitar sentirse un poco confundido. Se preguntó por qué este anciano, a quien acababa de conocer, quería echarlo. Era realmente muy extraño. Aunque estaba descontento, aún intentó mantener la calma. Miró alrededor de la cama preguntando qué estaba mal con ella, ya que se veía muy limpia. El tono del anciano era un poco más relajado, pero su rostro seguía siendo serio. Dijo que todos los pacientes que habían dormido en esa cama tenían un problema, lo que casi hizo reír a mi amigo a carcajadas. Después de la conversación, mi amigo se acostó en la cama, no quería discutir más, y solo quería descansar en paz. Así que se puso los auriculares. Al ver que su amigo no estaba escuchando, el anciano se sentía impotente. Solo lo miró con una expresión de preocupación y compasión. Y no dijo nada más. En medio de la noche, mi amigo fue despertado por una tos. El sonido seguía resonando, lo que le impedía dormir tranquilamente. Era muy molesto. Se sentía como si el sonido estuviera justo al lado de su oído. Sin embargo, cuando miró a su alrededor, no encontró nada inusual, lo cual era muy extraño. Lo que era aún más extraño, era que el anciano en la cama junto a él, no tuvo ninguna reacción. Parecía que no había escuchado la aterradora tos. De esta manera, mi amigo fue atormentado por ese sonido toda la noche. No pudo dormir en absoluto. Y se sentía muy cansado y agotado. Por la mañana, el rostro de mi amigo estaba muy cansado. Seguía bostezando y sus ojos estaban oscuros y hundidos. No tenía energía después de una noche sin dormir. El anciano en la cama de al lado vio su estado y se preocupó. Preguntó si no había dormido bien anoche, y si algo hubiera pasado. Aunque el anciano quería preguntar más, mi amigo lo interrumpió. Mintió que, como había dormido mucho durante el día, tuvo un poco de dificultad para dormir por la noche, y no era gran cosa. El anciano quería decir algo pero se contuvo. Su rostro estaba lleno de preocupación. Mi amigo ya no le prestó atención y tomó su palangana directamente al baño, sin querer hablar más. Cuando oscureció para evitar que la tos lo despertara, esta vez, mi amigo se puso tapones en los oídos a propósito. Esperaba que pudiera dormir bien esa noche. Esta vez, no pasó nada. Se quedó dormido rápidamente en un sueño profundo, y ya no se molestaron los sonidos extraños. Era muy pacífico, sin embargo.
Mientras dormía sintió un poco de opresión en el pecho. De repente tosió y toda su tráquea sintió como si estuviera ardiendo. Era muy incómodo. Finalmente, después de una tos violenta, vomitó un bocado de sangre. Esta vista lo horrorizó, no podía creer lo que veía. Estaba inmediatamente aturdido, y rápidamente fue a buscar al médico de guardia. No podía entender por qué de repente había vomitado sangre, y estaba muy preocupado. En cuanto llegó a la sala de guardia, dijo que acababa de vomitar sangre. Incluso levantó el pañuelo con sangre, esperando que el médico le creyera. A su sorpresa, la médica de guardia tenía una expresión muy desconcertada. Le preguntó por qué sostenía un pañuelo limpio, y diciendo que había vomitado sangre, mi amigo lo miró de nuevo. Y en efecto, en su mano había un pañuelo de papel limpio. Era increíble, no había ni una sola gota de sangre en él. Mi amigo no pudo explicarlo. Insistió en que acababa de vomitar sangre y que estaba seguro de ello. ¿No podía haber error? El médico de guardia lo miró con una expresión escéptica. Ella pensó que había tenido una pesadilla, y le dijo que se sentara para poder examinarlo de nuevo. Sacó su estetoscopio y revisó cuidadosamente su estado. Quería confirmar si había algo inusual en él. Sin embargo, los resultados no eran lo que mi amigo había descrito. Ella dijo que su tráquea no tenía sonidos anormales. Y si todavía estaba preocupado, podía hacerse una tomografía computarizada. Mi amigo agitó la mano y se negó. Con un poco de vergüenza, dijo que no hacía falta, y que probablemente solo había tenido una pesadilla. Dijo esto, porque la sensación de ardor en su pecho había desaparecido por completo. Tampoco tenía ya síntomas de tos. Se disculpó sinceramente con el médico de guardia, y luego salió tímidamente de la sala de guardia. Se sintió muy avergonzado y confundido después de lo que había sucedido. Sin embargo, después de regresar, no pudo volver a dormir. El horror que acababa de experimentar había eliminado por completo su somnolencia. Su corazón estaba lleno de inquietud. Esperó hasta que casi amaneciera antes de empezar a sentirse somnoliento. Sin embargo, ya había un alboroto en la cama de al lado, lo que le impidió dormir. Vio al anciano junto a él limpiando su cama. También se había quitado la bata del hospital, y se había puesto su propia ropa, como si estuviera a punto de ser dado de alta. Al ver esto, mi amigo adivinó que el anciano estaba a punto de ser dado de alta. Le preguntó si realmente iba a irse. El anciano asintió, pero cambió de tema a lo que había sucedido la noche anterior. Dijo que lo había oído toser violentamente y salir, y preguntó qué había pasado. Mi amigo forzó una sonrisa, sin querer hablar de lo que había sucedido la noche anterior. Mintió y dijo que no había pasado nada, y que solo había tenido una pesadilla. El anciano detuvo lo que estaba haciendo y se dio la vuelta. Dijo que llevaba 2 días sin dormir bien, y las ojeras bajo sus ojos eran muy oscuras. Su energía yang también se había agotado mucho. Su expresión se volvió muy seria. Le advirtió que una vez que su energía yang estuviera débil, sería muy peligroso. Mi amigo estaba un poco enojado por sus palabras. Dijo que no mencionáramos esto más, que no creía en esas cosas, y que su energía yang todavía era muy fuerte. El anciano negó con la cabeza, y no dijo nada más. Siguió empacando sus pertenencias, preparándose para ser dado de alta, sin querer discutir. Poco después, llegó el hijo del anciano. Los dos recogieron sus bolsas, y se prepararon para salir de la habitación del hospital, terminando sus días de tratamiento aquí. Al llegar a la puerta, el anciano se detuvo, se dio la vuelta, y miró a mi amigo, finalmente dándole una instrucción muy importante. Señaló el teléfono a su lado. Dijo que había un método llamado Dong Dao Chang Tu, para cabeza de bronce, golpeando el árbol que podía buscar en línea.
Era muy simple. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió por la puerta. Había salido dejando a mi amigo solo en la habitación del hospital. Su corazón estaba lleno de confusión y miedo. Mi amigo finalmente tenía un raro momento de paz y tranquilidad. Después de desayunar, durmió hasta la tarde. Y su espíritu estaba mucho mejor por la noche. Después de la cena se acostó en la cama mirando su teléfono. El tiempo pasó rápidamente y pronto era tarde en la noche. Estaba muy tranquilo. Que mirar su teléfono generalmente hacía que el tiempo volara. No pasó mucho tiempo y ya era tarde en la noche, quizás porque había dormido demasiado durante el día. No tenía sueño en absoluto. Sentía vagamente un poco de inquietud, porque estaba demasiado tranquilo. Parecía que su habitación de hospital estaba aislada del mundo exterior, lo cual era muy aterrador. De repente, su premonición de inquietud se confirmó. La luz de la habitación se apagó de repente, sumergiendo toda la habitación en la oscuridad. Seguía apagando y encendiendo el interruptor en la cabecera de la cama, pero no había respuesta. Toda la habitación estaba en oscuridad, con solo la tenue luz que entraba por la ventana. Justo entonces un cough resonó desde la puerta. Era una tos que le resultaba muy familiar, igual que la tos del primer día. Ambas roncas y bajas, muy aterradoras. Mi amigo se dio cuenta rápidamente de que una figura había aparecido en la puerta. Sin embargo, como estaba demasiado oscuro, no pudo ver el rostro de la persona con claridad. La figura se acercó lentamente a la cama. El rostro de la persona apareció gradualmente, una vista fantasmal y aterradora. Era un hombre de mediana edad con sangre en las comisuras de la boca. También había un gran charco de sangre en su pecho, que había manchado su camisa de rojo. Mi amigo, por supuesto, no podía quedarse allí esperando la muerte. Él se echó instintivamente hacia atrás, hacia la ventana, esperando encontrar una ruta de escape. Esta habitación estaba en el segundo piso, y había un balcón justo afuera de la ventana. Él planeaba escapar por esa ruta, pero el plan era un poco arriesgado. Justo cuando estaba a punto de abrir la ventana, un brazo detrás de él se extendió y lo envolvió. El brazo estaba frío y rígido. No era de una persona viva. Él palpó a su alrededor y descubrió que había una pared detrás de él. ¿Podría haber salido este brazo de la pared? Era un pensamiento muy ilógico y aterrador. La historia aún no había terminado. Desde detrás de él, otros brazos se extendieron, envolviéndolo hasta que ya no pudo moverse. En este punto, mi amigo miró la pared. Una vista muy horripilante y aterradora. Muchos rostros humanos habían aparecido en ella. Los rostros eran de viejos y jóvenes, masculinos y femeninos. Sin embargo, todos tenían una cosa en común. Todos estaban muy dolidos y desesperados. Mi amigo no se atrevió a mirar la pared de nuevo. Sin embargo, tampoco se atrevió a mirar al hombre de mediana edad frente a él. Así que tuvo que cerrar los ojos. Cuando cerró los ojos, las instrucciones del anciano desde que fue dado de alta aparecieron de repente en su mente. Ya no estaba en pánico. En cambio, se volvió más tranquilo. Poco después levantó la cabeza. Tomó una respiración profunda preparándose para una acción muy arriesgada y decisiva. Sucedió en un instante. Usó toda su fuerza para lanzarse hacia adelante, como si quisiera golpear un objeto invisible. Y los brazos que lo rodeaban, de repente se convirtieron en ramas marchitas. Con un chasquido todos se rompieron en pedazos y perdieron su poder. Finalmente se convirtieron en unos pocos hilos de humo negro y desaparecieron sin dejar rastro. Había logrado escapar de la restricción de los fantasmas. Sintiendo que había escapado del peligro, no se atrevió a retrasarse más. Según su plan, abrió la ventana y saltó al balcón del segundo piso. Sin ninguna duda. A través de la ventana despertó al paciente en la habitación de al lado. Al final logró escapar exitosamente al exterior.
Fue un momento crítico, un verdadero golpe de suerte. Más tarde, el hospital investigó basándose en la historia de mi amigo. En realidad, solo hicieron las cosas por cumplir. ¿Quién creería que esto podría realmente suceder? El período de observación pasó rápidamente. Después de que mi amigo fue dado de alta del hospital, ya no prestaba atención a ese asunto, y solo de vez en cuando lo contaba como una historia extraña. Decía que las caras que aparecían en la pared en ese momento, probablemente eran los pacientes que habían muerto en el hospital. Sus almas todavía vagaban en ese lugar. En cuanto a por qué aparecían tantos, probablemente era porque el hombre de mediana edad, con su profundo resentimiento, los había llamado una resonancia de almas. En cuanto a la cabeza de bronce del anciano que golpea el árbol, mi amigo también lo buscó en su teléfono. No se trataba de usar tu cuerpo para golpear un árbol, sino de imaginarlo en tu mente. Al hacerlo, primero, debes mantenerte recto con los pies a la anchura de los hombros. Imagina que hay un árbol gigante frente a ti que es muy robusto. En este momento, también tienes que imaginar que tienes una cabeza de bronce, con tu cabeza como guía, y usando la fuerza de tus pies y cintura, mueves tu parte superior del cuerpo y con una acción decisiva, golpeas el árbol. Y ese árbol gigante solo existe en tu imaginación. Puedes imaginarlo como muy alto y robusto, y que no se puede mover. En este punto tu frente comenzará a sudar. Parece que un torrente de energía está saliendo de tu cuerpo, y tu energía yang se está extendiendo por todo tu cuerpo. Mi amigo creía que el método del anciano le había salvado la vida. Sin embargo, pensamos que tenía una conmoción cerebral. Por eso estaba hablando tonterías. Este horrible incidente le ocurrió a un amigo mío llamado Tarin. Esa tarde le pedí a mi mamá que fuera al campo con mis amigos. Ya que era durante nuestras vacaciones de verano, mi mamá aceptó que fuera con ellos, bajo la condición de que tuviera que volver temprano para la cena. Inmediatamente salí corriendo afuera con mis amigos. Taran me estaba esperando en la puerta. En cuanto lo vi, le pregunté, ¿qué juego jugaríamos esa tarde? Taran me dijo que el grupo tenía la intención de ir a cazar ranas y recoger mangos de un árbol cerca de una casa abandonada. La mención de la casa abandonada por parte de Taron me asustó al instante, ya que nuestros padres nos prohibían ir allí. Pero Taron no mostró una expresión de miedo en su rostro, mientras me decía que normalmente cazaba ranas por esa zona. Después de terminar su frase, él se escapó dejándome allí, desconcertado. Rápidamente alcancé a Darren. Mientras llegábamos al lugar, vimos a otros niños buscando ranas en los arbustos. Sin embargo, extrañamente, no había ni una sola rana a la vista. Tarant les dijo que siguieran más lejos, ya que eso aumentaría sus posibilidades de atrapar alguna. Entonces el chico valientemente se dirigió hacia la casa. Para nuestra sorpresa, usó un palo para revisar el suelo, y luego dio un paso hacia adelante con cuidado. En ese momento pude verlo acercándose a la casa abandonada. Ignoramos a Karen, y fuimos a otra área, jugando a la guerra simulada. Antes de irme, le dije a Karen que no se acercara a la casa abandonada, ya que era un lugar peligroso. Sin embargo, estaba seguro de que no tendría el valor de acercarse a ello. Terence se molestó al oírme bromear sobre que era un cobarde. Dijo que no había nada en este mundo que lo asustara. Mis amigos y yo nos reímos a carcajadas al escuchar su comentario. Entonces lo retamos a entrar en la casa. Taron nos dijo con confianza que entraría en la casa y la volcaría en nuestra presencia. Ahora, todos nos sentimos un poco asustados. ¿Realmente estaba fuera de sí? Para probar su valentía, Taran se acercó a la casa solo. Me di cuenta lentamente de que mis bromas se habían pasado de la raya. Las cosas se habían vuelto más serias de lo que pensé. No podía dejar que saliera así. Así que lo seguimos rápidamente. Taran ya estaba en la puerta. Él revisó para ver si estaba cerrado o no. Aunque no vio la cerradura en ninguna parte, la puerta estaba firme y no era fácil de romper.
Taran dijo que la puerta probablemente estaba cerrada por dentro, o se había oxidado, lo que le dificultaba abrirla. Dijo que la casa era segura, luego nos dijo que nos acercáramos y miráramos dentro. La calma en el rostro de Terrence nos hizo sentir menos miedo. Mientras caminábamos hacia la casa, mientras mirábamos a través de las ventanas, lo que había dentro de la casa nos aterrorizó al instante. Había un pozo de serpientes deslizándose por el suelo, luciendo espeluznantes. Las serpientes eran largas y aterradoras, sacaban la lengua y nos silbaban. La escena que se presentaba ante nuestros ojos nos hizo temblar, ni siquiera podíamos mantenernos quietos. Al verme ser temible, Taran se burló rápidamente de mí como venganza por haber sido molestado antes. Luego Taron hizo algo realmente loco, metiendo pajillas en un pequeño agujero, por donde las serpientes habían entrado en la casa. Resultó que quería quemar todas las serpientes. Su rostro estaba enrojecido por la emoción. Mientras encendía un fósforo y lo arrojaba a la paja, Terence retrocedió observando cómo ardía, mientras los tres todavía estábamos en shock. El fuego empezó a crecer más y más. Pronto toda la casa estaba en llamas. Mientras el humo negro salía denso, las serpientes, incapaces de tolerar el calor, uno a uno se deslizaban por la ventana. Uno de ellos se acercó a Tarin. El chico recogió una piedra sin miedo, y luego la golpeó hasta matarla mientras miraba divertido. Sus acciones eran brutales. Todos estábamos sorprendidos de verlo actuar así. Esa noche, ya que habíamos regresado a casa cuando dio la medianoche, mi mamá de repente me despertó porque había recibido malas noticias. Mis padres y mi hermana me preguntaron dónde había estado esta tarde, mientras Taran se había vuelto loco. Muchos aldeanos se estaban reuniendo frente a la casa. Les conté a mis padres y a mi hermana sobre el incidente, desde el momento en que caminamos hacia la casa abandonada, hasta cuando Tarin la quemó. Mi mamá y papá decidieron ir a la casa de Tarun, para informar a sus padres sobre el incidente. Por curiosidad, los seguí. Vimos a una multitud reunida afuera de la casa de Tarun. Debe estar pasando algo muy grave con él. Intenté mirar dentro de su casa. Luego vi algo realmente inquietante. Tarun se había vuelto loco. Tenía un palo en la mano, luego lo golpeaba en el aire constantemente mientras gritaba que algo se fuera. El niño parecía que acababa de ver un fantasma. Su rostro estaba lleno de terror. La mamá de Terence estaba destrozada al ver a su hijo así. Ella trató de detenerlo, pero Tarin no escuchó mientras le golpeaba a su madre con un palo en la mano. Los que estaban presentes en la escena no podían creer lo que veían al ver a Tarin golpeando a su madre. Pero se volvió cada vez más agresivo ahora. Las cosas que llegaban a su vista eran todo horror. Vio cientos de serpientes serpenteando hacia él. Todas bostezaban, luciendo ferozmente como si quisieran comerlo vivo. Las serpientes luego se deslizaron por todo su cuerpo. En solo unos momentos Tarim estaba cubierto de ellas. Algunas incluso se apretaron alrededor de su cuello, lo que le hizo respirar con dificultad. Taron pidió ayuda, seguía gritando, pero la gente no podía entender lo que estaba haciendo, ya que él era el único que había tenido alucinaciones. Unos momentos después, apareció Terence detrás de la multitud, su padre y el jefe del pueblo. Como el jefe ya había sido informado sobre la situación de Terence, sabía la razón por la que Terence actuaba así. El hombre dijo que Taran había matado a las serpientes sagradas, que vivían en la casa abandonada, por lo que estaba siendo castigado. Poco después, lo rodeó con un círculo de arena. Taran, de pie en el círculo, de alguna manera se volvió débil, sus extremidades cansadas mientras colapsaba en el suelo. Más tarde, el chico fue llevado a su habitación. Su mamá tuvo que quedarse despierta toda la noche vigilándolo, ya que había caído con fiebre. Su rostro estaba lleno de puro horror. Parecía que el pozo de serpientes aún lo atormentaba. En su sueño, me sorprendió ver una capa de piel apareciendo en el brazo y la cara de Tarin se parecía a la de una serpiente. No fue hasta que la piel se desprendió que Tarin se recuperó completamente de su enfermedad. Desde ese día, Taran se volvió muy temeroso y tímido. Incluso una pequeña oruga podía asustarlo fácilmente.
Esta es una historia extraña de mi infancia. De niño, era muy travieso. Y mi madre a menudo me daba nalgadas por ser tan juguetón y correr por todas partes. Esta vez no fue diferente. Después de la cena, quería salir a jugar con mis amigos. Sin embargo, mi madre se negó rotundamente, ignorando todas mis súplicas. Salí corriendo en secreto. Desafortunadamente, mi madre me descubrió, agarró una escoba y me persiguió, golpeándome, decidida a no dejarme salir a jugar. Corrí directamente a la carretera principal. Al ver que no podía atraparme, mi madre puso las manos en las caderas y me gritó, diciéndome que no volviera a casa para que el hombre del saco me llevara. Cada vez que salía de noche, me sentía un poco asustada. La noche tranquila y las calles vacías siempre me ponían inquieta. Mi madre siempre usaba la historia del hombre del saco para amenazarme, esperando que tuviera miedo y no me atreviera a salir. Pasaba cada vez, así que me acostumbré. El hombre del saco era una leyenda en mi ciudad natal. Solía asustar a los niños. Solo pensarlo, sentía una corriente de aire frío recorrer mi espalda, que me hacía estremecer. El hombre del saco era una frase común utilizada por los adultos. Cada vez que un niño era desobediente, usaban esta historia para amenazarlos. Este método parecía ser muy efectivo. Se decía que la historia del hombre del saco era real. Sucedía antes de la liberación, y sembraba miedo en los aldeanos. En ese momento, había muchas desapariciones misteriosas en la aldea. Las víctimas eran todos niños que jugaban afuera por la noche, y nadie sabía qué les había pasado. Los aldeanos rumoraban que era el hombre del saco, que vivía en la aldea, quien lo causaba. Esto hacía que los niños estuvieran muy asustados y atormentados, y no se atrevían a salir por la noche. Ella, a menudo se escondía en las esquinas de los callejones por la noche, esperando a que los niños pasaran. Después de eso, ella se los llevaba, sin dejar rastro alguno. Los niños que eran llevados, ni siquiera tenían tiempo de gritar pidiendo ayuda. Desaparecían de repente, dejando confusión y miedo en toda la aldea. En ese momento, muchos niños en y alrededor de nuestra aldea habían desaparecido. Los aldeanos estaban todos en un estado de pánico extremo. Algunos de esos niños nunca pudieron ser encontrados de nuevo, desaparecieron como si nunca hubieran existido en este mundo. Algunos niños fueron encontrados por sus padres, pero solo eran cuerpos fríos. El dolor de perder a un hijo se extendió por toda la aldea, lo cual fue muy trágico y lleno de resentimiento. Los niños que fueron encontrados todos murieron de una muerte muy horrible. Se decía que algunos tenían los ojos sacados, y algunos tenían sus órganos removidos, lo cual fue muy cruel y brutal. Todos rumoraban que habían sido secuestrados y devorados por el hombre del saco. Este rumor había sembrado silenciosamente miedo en todo el pueblo. Por lo tanto, en cuanto oscurecía, nadie se atrevía a salir. Todos tenían miedo de ser secuestrados y devorados por el hombre del saco, sin atreverse a arriesgar sus vidas. Esto incluso alarmó a la policía. Después de una investigación, la policía arrestó al hombre del saco en una casa abandonada, terminando con los días de miedo. Cuando la policía irrumpió en la casa, vieron una vista muy repugnante. Era algo que nadie podría haber imaginado. Era muy aterrador. Ella estaba comiendo carne de un recipiente, sobre la mesa y en el suelo. Había huesos esparcidos por todas partes, una escena muy brutal, no apta para los débiles de corazón. El oficial de policía que participó en el arresto dijo que la casa abandonada estaba llena de un olor a muerte, que ponía los pelos de punta a la gente. Era el olor de la sangre y el hedor de la descomposición, que hacía que todos los que estaban allí sentirse muy incómodo, y con náuseas. Sobre la mesa en la palangana todavía había mucha carne sin comer. Los trozos de carne parecían muy aterradores, y nadie se atrevía a acercarse para examinarlos cuidadosamente. En el suelo también había mucho pelo.
Los mechones de cabello negro esparcidos por todas partes hacían que la escena fuera aún más fantasmal. La policía tomó la carne y el cabello para un examen forense. Sin embargo, los resultados mostraron que eran solo carne y cabello de Komai. Gatos y perros, no humanos, como todos habían rumoreado. Después de ser interrogada, el hombre del saco confesó todos sus crímenes. Había sido traficante de niños, y había causado la muerte de algunos niños. Un crimen imperdonable. Al final fue condenada a muerte. Sus crímenes habían causado demasiado sufrimiento y tragedia. Tenía que enfrentar el castigo justo de la ley. Cuando se llevó a cabo la ejecución, muchos aldeanos vinieron a ver. Todos decían que sus crímenes eran imperdonables, y que merecía morir sin un atisbo de piedad. Pensaban que después de que el hombre del saco muriera, el pueblo volvería a la paz. Ya nadie tendría que vivir con miedo ni ser perseguido. Todos estaban muy felices. Los adultos también relajaron su vigilancia. Ya no prohibían a sus hijos salir a jugar por la noche. Creyendo que el peligro había pasado, empezaron a permitir que los niños salieran a jugar por la tarde. Los niños que no habían podido jugar durante mucho tiempo, ahora estaban muy felices de poder jugar libremente. Sin embargo, las cosas aterradoras sucedieron de nuevo. El horror no había terminado, solo había comenzado. Un nuevo capítulo, uno aún más aterrador. El coco apareció de nuevo para llevarse a los niños. Esta vez ya no era una persona viva, sino un fantasma aterrador. Varios niños desaparecieron uno tras otro. La policía tuvo que enviar un equipo de patrulla para buscarlos. Pero no hubo resultados. Fue un callejón sin salida. A pesar de que la policía había aumentado sus patrullas, el fantasma del hombre del saco aún aparecía ocasionalmente para llevarse a los niños. Este incidente hizo que los aldeanos una vez más cayeran en un estado de confusión y miedo. Recordé todas las cosas que había oído de los adultos sobre el hombre del saco. Cuanto más pensaba en ello, más miedo tenía. No podía mantener la calma. Siempre tuve la sensación de que alguien me seguía. Esa sensación me recorría la espalda de escalofríos, y solo quería llegar a casa rápidamente. Corrí directo a la casa de mi amigo, sin atreverme a mirar atrás. Solo corrí lo más rápido que pude, esperando escapar de la persecución. Cuando entré, pude respirar aliviado. Estaba a salvo, y ya no tenía que preocuparme por ser llevado por el hombre del saco, lo cual fue una suerte. Mis dos compañeros de clase, Wang Chen y Liu Lang, que me vieron correr frenéticamente, mi rostro pálido, y tenían curiosidad por lo que había sucedido. No entendían por qué lucía tan asustada y cansada. Estaban muy preocupados. No me atreví a decir que tenía miedo de que el hombre del saco me llevara. Tuve que mentir torpemente que un perro me había perseguido. Los tres empezamos a jugar al póker. El divertido juego alivió un poco mi tensión y miedo. Jugamos desde las 6:30 hasta casi las 8:00. El tiempo voló, y pronto fue hora de irse. Casa. Wang Shen tenía miedo de llegar tarde a casa y ser regañado. No quería ser castigado por sus padres por jugar y perder la noción del tiempo, así que estaba muy preocupado. Dijo que ya eran las 8:00 y que tenía que irse a casa. Si no, definitivamente le darían una nalgada. Cuando Wang Xin estaba a punto de irse, los dos también perdimos el interés en jugar. Además, si no volvía a casa, también me regañarían, así que decidimos volver a casa juntos. Nuestras casas no estaban en la misma dirección, así que después de salir de la casa de Luliang, nos despedimos y tomamos caminos separados. Me quedé solo para caminar a casa. El camino estaba desierto y oscuro, lo que me hizo sentir un poco incómodo y asustado. Había olvidado al hombre del saco mientras jugaba, pero al caminar solo en la oscuridad, recordé que siempre sentí que había pasos siguiéndome. Seguía girando la cabeza para mirar atrás.
mi atención toda concentrada detrás de mí. Tenía miedo de que el hombre del saco apareciera de repente y me llevara, lo cual era muy aterrador. Mientras caminaba, un perro callejero de repente salió corriendo de un callejón cercano. Mostró los dientes, y gruñó. Y me ladró. Un ataque repentino. Estaba tan asustado que retrocedí hasta la pared. El perro callejero estaba ahora justo frente a mí, sin darme ninguna ruta de escape. La situación era muy crítica. Me ladró ferozmente. Podía sentir el peligro acercándose, sin saber qué hacer para escapar. Parecía que podía saltar y morderme en cualquier momento. Estaba tan asustado que no podía moverme, solo podía quedarme quieto y soportarlo en vano. Estaba tan asustado que no sabía qué hacer. De repente, los perros callejeros dejaron de ladrar, un silencio aterrador. Era muy extraño. Miraba hacia un callejón junto a mí como si tuviera mucho miedo. Sus ojos mostraban un horror extremo que no podía ocultar. Bajó la cabeza y gimió un par de veces. Y luego se dio la vuelta y salió corriendo. Su acción me hizo sentir curiosidad, por lo que lo había asustado tanto. Al ver que el perro había huido, suspiré aliviado. Había escapado de un desastre, y fue una suerte que no me hubiera atacado. En este momento, recordé que debía comprobar qué había asustado al perro callejero. Tenía curiosidad y quería saber la verdad detrás de su extraño comportamiento. Giré la cabeza hacia el callejón y se me puso la piel de gallina. La vista que tenía ante mí era algo que no podía creer. Era muy aterrador. Una anciana con el cabello despeinado estaba de pie en la entrada del callejón. Su rostro estaba en las sombras, y no podía verlo claramente, lo cual era muy fantasmagórico. Ese era el Coco del que los adultos hablaban a menudo. Ella había aparecido justo frente a mí. Ya no era una historia. Pensé que seguramente iba a morir. El Coco definitivamente me llevaría, y no podía escapar de mi destino. Estaba lleno de desesperación. Sin embargo, el Coco simplemente se quedó allí inmóvil. No tenía intención de atacarme. Y simplemente se quedó allí en silencio como una estatua. Unos segundos después, desapareció sin dejar rastro. Me había dejado con una confusión y miedo extremos. No podía entenderlo. Sabía que definitivamente había encontrado al fantasma del Coco. No era una alucinación, pero una realidad muy aterradora. Estaba tan asustado que corrí a casa tan rápido como pude. No me atreví a quedarme allí ni un segundo más, y solo quería alejarme de ese lugar aterrador. Cuando llegué a casa, rápidamente cerré la puerta con llave. Todavía estaba en estado de shock, después de haber tenido un encuentro aterrador con un fantasma. Mi respiración ni siquiera había vuelto a la normalidad cuando mi madre empezó a regañarme por llegar tarde. No tenía idea de que acababa de pasar por una experiencia aterradora. Me sentí un poco agraviado. Pensé que había escapado de la muerte por poco, y casi no pude regresar. Sin embargo, aún así estaba siendo regañado. Al final, mi abuela intervino por mí. Me acarició la cabeza y me dijo que no le hiciera caso a lo que decía mi madre, y lavarme la cara e irme a la cama. Me instó a que me lavara la cara rápidamente y me fuera a la cama. No quería que pensara demasiado en lo que había sucedido, y solo quería que descansara. Le conté sobre mi encuentro con el hombre del saco. Dije que ella me había salvado del perro callejero, lo cual era muy extraño. Ella tenía curiosidad, y preguntó si realmente había visto al hombre del saco. Yo, a mi vez, le pregunté por qué los adultos decían que ella se especializaba en llevarse a los niños. También insistí en que ella me había salvado y no era una mala persona. No entendía por qué los adultos decían que era un fantasma, que hacía daño a la gente. Mi abuela me arropó y dijo que era solo algo que los adultos inventaban para asustar a los niños. El verdadero hombre del saco no era una mala persona.
sino una persona lamentable. Mi abuela decía que el hombre del saco tuvo una vida desafortunada. Su hijo y su nuera habían muerto en un accidente de coche, lo cual fue muy trágico. Solo un nieto le quedaba para vivir con ella. Sin embargo, como la desgracia nunca viene sola, un día, mientras ella trabajaba en el jardín, su nieto salió corriendo y nunca regresó. El hombre del saco se volvió loco buscando por todas partes a su nieto. Sin embargo, por más que buscaba, nunca pudo encontrarlo, lo que la hizo muy desesperada. Más tarde su salud mental se deterioró. Cada vez que veía a un niño pequeño, pensaba que era su nieto, y corría a agarrarlo, lo cual era muy aterrador. Una vez, ella recogió a un niño en la calle, y corrió a casa con él. La madre del niño rápidamente la persiguió, gritando y exigiendo que le devolviera a su hijo. Los padres del niño llamaron a la policía. Cuando la policía encontró al hombre del saco, el niño ya estaba muerto. Por esto fue condenada. Una tragedia desgarradora. Con el tiempo, la historia del hombre del saco fue embellecida y se volvió cada vez más malvada. Ella me dijo que no saliera por la noche, ya no. No sé si la persona que conocí era el verdadero hombre del saco. Solo sé que ella me salvó. Y quizás todavía esté buscando a su nieto. Como siempre, el capitán Chao y el jefe Lu Feng discutieron los casos en la sucursal de las 703 aquella mañana. El capitán Chao fue informado por el jefe Lu Feng sobre la situación reciente de los cultivos en la zona y la fruta siempre era robada o dañada. El jefe Lu Feng estaba preocupado de que hubiera ladrones especializados en la ciudad. El capitán Chao también había oído las noticias y pensaba investigar por su cuenta. El jefe Liu Feng y el capitán Chou aún estaban discutiendo qué caso deberían manejar primero, ya que ha habido una serie de incidentes extraños en la ciudad recientemente. Sin embargo, antes de que pudieran tener una larga discusión, oyeron a lo lejos que sus subordinados corrían a informar. El jefe Lu Feng preguntó qué había ocurrido y por qué los subordinados estaban tan preocupados. Sin embargo, el subordinado acaba de afirmar que era preferible que el jefe Liu Feng escuchara a la víctima porque esta era una historia extraña. El jefe Lu Feng ordenó que se permitiera a la víctima entrar en su habitación, que se preparara té caliente para calmar a la víctima, y que él estaría presente. La víctima era un hombre de mediana edad que parecía aterrorizado y en pánico. El hombre ahora estaba tranquilo y le contó a su jefe, Lu Feng, todo lo que había sucedido el día anterior. El hombre dijo que él y sus dos amigos fueron al bosque en la montaña ayer por la mañana para recolectar medicina porque se rumoreaba que en lo profundo de la montaña había una hierba medicinal muy rara. Los tres partieron temprano en la mañana con gran entusiasmo. El hombre creía que con sus muchos años de experiencia en la selva encontrarían rápidamente plantas medicinales valiosas. Fueron al bosque por un momento, pero el bosque grande y denso que había adelante despertó su interés. Mientras estaban en el acantilado mirando hacia abajo, al bosque, todos pensaron que este viaje requeriría que pasaran la noche en el bosque. Uno de los miembros del grupo parecía preocupado, afirmando que había rumores de animales salvajes en el bosque. Pero el hombre se mantuvo firme, afirmando que tenía experiencia con la jungla y que guiaría a todos, así que siguieron caminando. Y después de muchas horas de caminar por el denso bosque, tuvieron que escalar acantilados rocosos empinados. El camino era extremadamente difícil. A medida que subían, la niebla se volvía más densa. Eventualmente llegaron al bosque, del cual se rumoraba que tenía plantas medicinales preciosas. Delante de ellos había un gran bosque con árboles muy grandes, que parecían haber vivido muchos años. Mientras caminaban por la hierba crecida, la suerte sonrióles. Aparecieron enfrente plantas medicinales raras. Estaban muy felices, y discutían cómo llevárselas a casa para cultivarlas, para poder tener más árboles. Se escuchó un sonido extraño a lo lejos. En lo profundo del bosque,
Los tres estaban pensando, sin saber si era un animal salvaje o qué, pero también estaban tranquilos por su experiencia en la jungla, pero toda su calma y fortaleza desapareció en un instante, cuando se dieron cuenta de que la criatura frente a ellos no era lo que pensaban. Entraron en pánico y temblaron, porque había un dragón frente a sus ojos. Era increíble dar sentido a esto. Voló hacia ellos, causando que entraran en pánico y huyeran, abandonando la planta medicinal, pero no pudieron seguir su velocidad excesiva. Los dos amigos estaban demasiado asustados para correr, simplemente se quedaron allí con las manos sobre la cabeza, pero fue esto lo que les causó daño. El dragón agitó su cola, apretó su agarre sobre uno de ellos, lo que obligó a los demás a escalar. Visto desde arriba, el dragón aparecía tanto majestuoso como aterrador. Como un dios, flotaba y se enroscaba en el cielo. Después de solo unos minutos, sus amigos dejaron de escuchar el sonido, y cayeron desde arriba los restos de su camisa. Estaban aterrorizados y asustados. Era como si fuera una advertencia para ellos de que si lo molestaban, morirían. La camisa estaba rasgada, mordida y manchada con la sangre y la carne de un amigo. Inmediatamente huyeron del bosque hacia el borde de un acantilado. Pero no les dio una oportunidad de sobrevivir. Con solo una patada cayeron del acantilado. Otro amigo murió al golpearse la cabeza contra una roca, y murió en el acto. Solo el último hombre escapó de la muerte, y vino al equipo de investigación para informar. Lloró porque todavía estaba aterrorizado. Después de escuchar claramente la historia de la víctima, el capitán Cha fue ordenado de inmediato por el jefe Liu Feng para acompañarlo a la zona montañosa, para investigar todo. En poco tiempo, el escuadrón liderado por el jefe Liu Feng salió cerca de la escena del crimen. A lo largo del camino, el capitán Chao se preguntaba si los dragones existían o no, y por qué había un caso tan extraño. El jefe Liu Feng, que era una persona con mucha experiencia, él no confirmaba la existencia de dragones en este mundo, pero cosas extrañas sucedían todos los días en este mundo. Según la historia de la víctima, el equipo de investigación llegó rápidamente al lugar, con instalaciones modernas y equipos especializados. El jefe Liu Feng ordenó a todos dar unos pasos adelante, en la revisión, pero con extrema precaución. Después de mirar alrededor por un rato, el equipo no encontró pistas inusuales. El capitán Chao y su jefe también prepararon sus armas, y entraron en el bosque oscuro. Un siseo agudo resonó, desde lo profundo del bosque, acercándose y haciéndose más fuerte. Tomaron una postura defensiva, y se prepararon para luchar, porque no sabían qué tipo de animal era. De repente a lo lejos, apareció algo extraño más allá de la imaginación, sorprendiendo al equipo mientras lo atacaban inmediatamente con armas. Tanto el capitán Chao como el jefe Liu Feng estaban tan sorprendidos, que no podían creer lo que veían. Delante de ellos había de hecho un dragón. Era grande y flotaba en el cielo, y extremadamente feroz. Todo el escuadrón unió fuerzas para atacar, disparando muchos tiros continuamente, pero no resultó herido en absoluto. Comenzó a descender y moverse hacia el equipo de emboscada. Su cuerpo estaba hecho de afiladas cuchillas de hierro, y solo necesitaba pasar volando junto a los cuerpos de los policías. Antes de que pudiera reaccionar, la carne fue destrozada y la sangre empezó a fluir sin control. El jefe Liu Feng ordenó al policía herido que retrocediera para detener el sangrado. Parecía haber descubierto algo extraño por un breve momento. Había numerosos saltamontes, de gran tamaño y colores inusuales en el suelo. Finalmente casi descubrió el misterio de este feroz dragón. Gritó en voz alta para que todos se prepararan para luchar contra ello. Rápidamente ordenó al capitán Chad que cambiara su estilo de combate, porque se dio cuenta de por qué las armas de fuego no podían dañarlo. Rápidamente sacó un lanzallamas. Parecía muy seguro de sus pensamientos, porque toda la escuadra solo tenía unos pocos lanzallamas. Todos estaban concentrados en luchar contra él. Y como había predicho el jefe Liu Feng, el lanzallamas funcionó, su cuerpo comenzó a arder. Extrañamente, todas las balas no podían hacerle daño, pero solo una pequeña cantidad de fuego podía causarle quemaduras. Así,
Huyó hacia el bosque, pero su cuerpo se desmoronaba uno a uno. Todavía no estábamos seguros de qué tipo de criatura era. Todo el escuadrón no podía ocultar su desconcierto. Había demasiadas cosas confusas y extrañas. En este caso, finalmente, el dragón desapareció en el aire, y cada pedazo de él cayó al suelo sin sangre ni carne. El jefe Lu Feng todavía era escéptico respecto a sus pensamientos, ya fuera correcto o incorrecto. Antes de que pudieran expresar claramente sus conjeturas al capitán Chao, una nube de langostas quemadas descendió del cielo frente a sus ojos. Esas langostas debieron haber caído del dragón. ¿O no habría habido ningún dragón en absoluto? Cuando miraron más de cerca, notaron que estos saltamontes eran enormes, cada uno más grande que una mano humana, con colores extraños y patas afiladas en sierra, habiendo sido testigos de todo. El jefe Liu Feng confirmó todas sus especulaciones, ordenó que se sellara la zona y que nadie entrara, porque nadie sabe si había algo más peligroso que este dragón. Regresaron a la rama, después de completar la tarea de resumir todo. Según las pruebas forenses, la hierba tenía la capacidad de mutar insectos. Los hacía más grandes y más inteligentes. Como resultado, los insectos en ese bosque probablemente comieron esa hierba. El capitán Chou quedó asombrado cuando vio al dragón hecho de saltamontes. Por eso ordenó el regreso de esa planta valiosa, porque no quería que otros insectos mutaran de la misma manera. Las decisiones del capitán Charles han complacido al capitán Lu Feng. Creía que todo debería resolverse en la fuente, en lugar de dejar consecuencias para tratar más tarde, y el caso del asesinato del dragón finalmente se cerró. En mi vecindario acaba de aparecer un hotel masivo. Me parecía muy lujoso. Cuando se construyó el hotel, era inevitable que la gente hablara de ello. El hotel solía ser un viejo edificio de apartamentos. Era el edificio más famoso de mi vecindario por estar embrujado. Cuando el edificio de apartamentos aún estaba en funcionamiento, las personas que vivían aquí escuchaban el llanto de una mujer que yacía en el último piso del edificio. El llanto era muy fuerte, haciendo que muchas personas en el edificio se sintieran incómodas porque no podían dormir. El llanto seguía resonando, sin importar cuánto recordaran los vecinos a la administración del edificio. Esta situación no disminuía. El problema continuaba, hasta que las personas que vivían en el edificio no pudieron soportarlo más y decidieron resolverlo por sí mismas. Hasta que un día las personas en el edificio no pudieron soportar más el llanto. Decidieron unirse para recordarle al dueño que revisara qué estaba sucediendo. Los hombres que vivían en el edificio en ese momento siguieron el llanto juntos, subiendo las escaleras para investigar. Más tarde localizaron la habitación de donde provenía el llanto, pero la puerta había estado cerrada desde afuera durante mucho tiempo. Fuera de la puerta también había un cierre, una gruesa capa de polvo así. Un vecino en la habitación de al lado abrió la puerta para dejar pasar a los hombres hacia la habitación misteriosa, a través del pasillo que conecta las dos habitaciones. Una vez afuera, los hombres también se sintieron un poco extraños, que la puerta de vidrio se veía muy polvorienta, como si nadie hubiera estado allí en mucho tiempo. Una persona valiente tomó la iniciativa de ir al frente, miró por la ventana para intentar romper la puerta y entrar a la casa. Pero inesperadamente, dentro de la habitación no había personas, excepto el alma de una niña, que apareció al escuchar el ruido. La niña inmediatamente giró su rostro hacia la ventana, revelando una horrible cara blanca, con ojos blancos que sangraban sangre roja en lugar de lágrimas. El fantasma de la niña se dio cuenta de la presencia de los extraños. De repente se volvió agresiva y quiso volar para ahuyentar a los hombres que la miraban. El hombre solo fue testigo de la escena de horror, sintiéndose extremadamente paniqueado e incapaz de soportarlo, corrió tan rápido como pudo hacia su habitación. Desde ese día, ese grito creció más y más fuerte. Se escuchaba por los pasillos de cada habitación.
Muchas personas también vieron el fantasma de la niña en la habitación abandonada. Ella llevaba un vestido rojo. Ese fantasma lloraba y flotaba por el pasillo todo el tiempo. Los residentes del edificio no podían soportarlo. Uno tras otro, se mudaron a otro lugar. Los rumores sobre el fantasma en el edificio se estaban haciendo cada vez más fuertes. Nadie se atrevía a venir a este edificio ya. Después de que todos los residentes se mudaron, solo quedó la pareja de ancianos en el edificio. La pareja se quedó reacia a permanecer en el edificio, porque no tenían otro lugar donde vivir. Pero cada noche la pareja mayor recibía llamadas extrañas, de las que no sabían quién era. Al principio pensaron que alguien intentaba separarlos. Pero esto duró tanto que la pareja entró en pánico. Cada vez que la esposa contestaba el teléfono, no había nadie al otro lado de la línea, sino solo un llanto como el llanto del alma de la niña muerta. Después de eso, las líneas eléctricas en el edificio también se rompían con frecuencia. Cada vez que llegaba esa extraña llamada telefónica, la electricidad en el edificio se apagaba por completo. La televisión en la habitación también se interfería, haciendo que la pareja de ancianos se sintiera gradualmente asustada, y no pudieran soportarlo más. Finalmente, la pareja de ancianos se mudó a otro lugar. El edificio estaba inactivo y ha estado abandonado desde entonces. Desde el día en que se abandonó el edificio, nadie se atrevía a acercarse al edificio, excepto los homeless que necesitaban un lugar donde quedarse, pero hasta ahora, nadie se atrevía a quedarse allí toda la noche. Porque la gente oía los gritos de las personas sin hogar durmiendo en medio de la noche. Todo el edificio estaba sumido en la oscuridad aterradora, silenciosa, atrayendo la atención de personas curiosas. Mucha gente, en el vecindario, cada noche al pasar por el edificio, y veían el espíritu de una niña de pie fuera de la ventana, con ojos blancos jóvenes. Porque tenían tanta curiosidad sobre los rumores fantasmales que rodeaban el edificio, no dudaron en venir y explorar. Entraron en grupo, explorando cada rincón y grieta de la casa con sus ruinas. El aire dentro del edificio era más frío de lo que muchas personas pensaban. Hojas y basura estaban esparcidas por todo el pasillo. Entraron en la habitación que se decía que estaba embrujada, y alrededor no había nada más que los objetos viejos. Unos momentos después, los jóvenes gritaron de pánico de inmediato cuando descubrieron algo extremadamente aterrador frente a ellos. Había un paño rojo. Era similar al rumor sobre la chica del vestido rojo, que se mencionaba a menudo. No hay nada aquí, así que solo un rumor, dijo un joven después de revisar. No encontraron nada extraño. Así que el grupo pensó que los rumores sobre el fantasma no eran ciertos. Desde ese momento toda la habitación tuvo extraños vientos fríos, que hicieron que las personas en la habitación sintieran un poco de miedo, pero como no creían en los rumores, el grupo decidió continuar hacia las otras habitaciones para revisar. Entraron a una habitación al final del pasillo. El tamaño de la habitación aquí también era algo más pequeño que las otras habitaciones. El interior no tenía mucho mobiliario como las otras habitaciones, y solo había una silla en el medio de la habitación. Los jóvenes también descubrieron muchos árboles rotos, y muchas pequeñas piedras tiradas alrededor de la silla en el suelo. Todos en el grupo empiezan a asustarse y discuten qué había pasado aquí. Lo único que más les interesaba era el taburete en el medio de la habitación. Muchas personas comenzaron a cuestionar el origen del alma de la otra chica, pero por mucho que se discutiera, todas las razones dadas eran demasiado razonables e irracionales, haciendo las cosas aún más estresantes. Un momento después, desde dentro de la pared apareció una chica con un vestido rojo, corriendo hacia un grupo de jóvenes. El grupo empezó a entrar en pánico, gritaron y comenzaron a correr. Pero la chica del vestido rojo seguía persiguiéndolos. El grupo salió rápidamente del edificio, y los rumores fantasmales sobre este edificio se hicieron aún más notorios. La prensa y los medios también comenzaron a cubrir el edificio, con preguntas sobre los misterios allí. El edificio se volvió entonces más famoso y notado por muchas personas. Hubo muchas personas que no dudaron en quedarse allí por la noche para verificar los rumores. Pero no mucho después de eso, todo el edificio fue sellado y se construyó un hotel de alta categoría allí. Extrañamente después de eso, el hotel tuvo éxito y no parecía tener ningún evento extraño.
Hola, soy madre además de ama de casa. Como muchas otras mujeres tengo un hijo. Su nombre es Yang. Afortunadamente ha vuelto a la normalidad después de un incidente aterrador. Ese día, como cualquier otro día, Yang fue a la escuela y yo me quedé en casa a cocinar. Aunque habían pasado muchos años, todo me lo recuerda. Fue un recuerdo muy doloroso y triste. Ese año solo estaba embarazada de Yang. De camino a casa después del chequeo prenatal, mi esposo y yo tuvimos un grave accidente de tráfico. Mi esposo falleció. Me quedé sola, dando a luz a mi propio hijo y criándolo para que fuera un ser humano responsable. Aunque la muerte de mi esposo me causó un gran dolor, ver nacer a mi hijo sano me dio algo de consuelo. A medida que crecía, Yang comenzó a comportarse de manera extraña, como los días en que nos mudamos a nuestra nueva casa. Yang seguía mirando a lo lejos. Luego estallaba en llanto, como si acabara de ver algo inquietante. Y cada vez que eso sucedía, no había forma de evitar que llorara. Solo cuando salía. Eventualmente dejaba de llorar. Cada vez tenía curiosidad por saber qué veía Yang, porque estaba claro que simplemente miraba hacia un espacio vacío frente a él. A veces jugaba solo felizmente. Parecía que alguien estaba jugando con él. Pero no se notó nada fuera de lo común. Parecía estar bromeando, y era muy cercano a su amigo imaginario. Parecía que incluso se divertía más que estando conmigo. Cuando Yang y yo estábamos jugando con rompecabezas en el suelo, Yang de repente se detuvo y miró al techo, sin decir nada. Me pregunté qué estaba mirando y le pregunté a Yang qué había visto en el techo. Pero él estaba increíblemente concentrado. A cambio, la respuesta me dio escalofríos. Aparentemente alguien estaba colgando del techo y parecía querer jugar con él. Pero, de nuevo, yo no vi nada. Supuse que Yang tenía un amigo imaginario, como cualquier otro niño en desarrollo. Y eso no era nada raro. E incluso cuando estaba a punto de ir a dormir, decía que alguien siempre lo arrullaba para dormir cada noche. Se volvía más extraño con cada día, y me hizo cuestionar mi cordura, mientras empezaba a sospechar que algo extraño le estaba sucediendo a mi hijo. Un día, cuando saqué a Yang a pasear, me encontré con una anciana de al lado. La mujer mayor miró a Yang y me hizo preguntas extrañas. Pero lo extraño era que lo que preguntaba era muy similar a la situación de Yang en ese momento, refiriéndose a que a menudo hablaba consigo mismo y repetidamente decía que veía a alguien que era invisible a simple vista. De repente, la mujer mayor tenía una expresión severa en su rostro. Preguntó con cuidado sobre la condición de Yang, si solo los veía o si estaba cerca de esa persona invisible. Vi la seriedad de la mujer mayor, y quería averiguar sobre la situación de mi hijo, así que le dije a la mujer mayor la verdad. Que el niño parecía estar muy cerca de esa persona, incluso dijo que la persona invisible lo cantaba para dormir cada noche. De repente, la mujer mayor se alarmó, dijo que si no encontraba una forma de salvar a Yang, el niño perdería su alma, se pondría muy enfermo y moriría. Me dijo que la llamara si era necesario. Luego me dio su número de teléfono y se fue. Pero al ver a mi hijo sano jugando con un perro pequeño a lo lejos, dudé de las palabras de la mujer mayor, porque pensé que los niños siempre imaginarían amigos invisibles. Porque los niños estaban creciendo, y dado que Yang perdió a su padre antes de nacer, podría haberse sentido solo. Todavía ignoré lo que dijo la mujer mayor hasta esa tarde. Llevé a Yang al parque junto al bosque para cenar, porque pensé que sería bueno que saliera más. Pero de repente Yang se metió directamente en el bosque detrás de nosotros. Incluso cuando llamé su nombre, él no prestó atención en absoluto, y siguió adentrándose en el bosque. Sintiendo algo extraño,
Lo seguí en silencio, porque quería saber qué le estaba pasando a mi hijo. Un poco antes del borde del bosque, Yang se detuvo, se volvió para mirarme, y luego empezó a decir cosas incomprensibles. Dijo que la gente dentro del bosque estaba agitada y enojada. Porque los madereros habían dañado su hogar. Dijeron que los madereros talaron todos los árboles alrededor de su residencia, los expusieron al viento, la lluvia y deslizamientos de tierra que dañaron sus casas. Miré hacia el bosque, pero no vi nada fuera de lo común. Tampoco entendía de qué estaba hablando. Así que lo consoló y lo llevé a casa. Pero comencé a recordar las palabras de la anciana, y me sentí dudoso al respecto. Comencé a creer que el amigo imaginario no era creación de Yang. Esa noche, después de que Yang se fue a la cama, no pude dormir. Así que agarré mi teléfono y revisé las noticias recientes. De repente, una noticia llamó mi atención, que me sorprendió y me impactó enormemente. En medio del bosque había un gran cementerio. Habían talado todos los árboles, y tenían la intención de desenterrar las viejas tumbas para trasladarlas a otro lugar, y usarían esa tierra para construir edificios altos. Y las tumbas se habían colapsado, porque la explotación forestal afectó el medio ambiente. De repente recordé las palabras que Yang dijo esa mañana. Me quedé pensativo frente a la cama de mi hijo, y empezó a asustarse un poco. Si lo que decía la mujer mayor era cierto, sería peligroso para mi hijo. Y al día siguiente seguí llevándolo a pasear para que se relajaran. Pero ese día parecía muy extraño. No tan activo como de costumbre. De repente le empezó a tener miedo de todo. Siempre escondiéndose detrás de mí, y decía que había demasiada gente alrededor. Incluso mirando hacia la calle, el chico parecía preocupado porque la gente se arrastraba hacia él, y sus rostros supuestamente eran muy aterradores. Finalmente, fuera de pánico, Yang parecía muy cansado y tenía un sudor frío en la frente. Aunque no podía ver lo que decía en absoluto, viendo que la condición de Yang empeoraba cada vez más, y apenas podía levantar la cabeza para mirar alrededor, decidí tomar un taxi a casa. Sentado en el coche, se puso peor, su cara se puso morada, no dejaba de sudar. Y se veía tan cansado. A mitad de camino, Yang de repente pidió salir del coche, porque junto a donde estaba sentado, parecía que alguien estaba sentado mirándolo. Según él, esa persona lo estaba invitando a ir a algún lugar. Estaba muy preocupado por mi hijo. Pero solo podía abrazarlo o consolarlo. Luego llamé al taxi para que se detuviera y pudiéramos caminar. Ya que esta zona estaba cerca de casa, normalmente pasaba mucha gente, así que pensé que eso ayudaría a Yang a estar menos asustado, pero solo pareció empeorar las cosas. El perro del vecino solía ser muy cariñoso con Yang. Pero ese día también miró a mi hijo y ladró ferozmente. Mi niño parecía tener mucho miedo del perro. Cuanto más se acercaba, más miraba el perro a Yang y ladraba, como si pudiera ver algo al lado de Yang. Ver al perro actuar así, empecé a preocuparme aún más. Y creí lo que la mujer mayor de al lado me dijo. Puede que tenga razón después de todo. Tan pronto como el dueño se llevó al perro, Yang pudo calmarse y reducir su miedo. Aunque normalmente todavía jugaría con el perro, cuando llegó a casa, empezó a tener fiebre. Intenté de todo pero aún no pude aliviar su fiebre. Su cara empezó a ponerse morada, el sudor no paraba y murmuraba cosas extrañas. En ese momento estaba demasiado preocupado, y no tuve más remedio que intentar llamar a la mujer mayor de al lado, porque entendí que mi niño no estaba sufriendo de alguna enfermedad común. Después de escuchar todo lo que me dijo, la mujer mayor me mostró cómo ayudar a Yang a recuperarse, pero tenía que creer en todo eso, y hacer lo que me decía. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me trajera un pollo. Me pregunté qué estaba pasando. Entonces la chica dijo que era de la familia de la mujer mayor, y la mujer mayor le dijo que me trajera un pollo.
y según el consejo de la mujer mayor, tenía que cortar rápidamente la cabeza del pollo, para conseguir sangre para mi hijo antes de la medianoche de esta noche. Por suerte encontré a la mujer mayor a tiempo. Esta fue la primera vez. Tuve que usar un cuchillo para cortar la cabeza de un pollo. Así que estaba nerviosa, y no me atrevía a hacerlo. Mis manos temblaban tanto que no podía mantener el cuchillo estable. Pero por mi hijo y mi esposo que se habían ido, no podía soportar la idea de perder a mi hijo. Así que reuní valor. Cerré los ojos y corté con fuerza en el cuello del pollo. Su cabeza fue cortada y la sangre salpicó por todas partes. Sangre salpicada por toda mi cara y ojos. Pero finalmente se había terminado. Entonces, como me indicó la mujer mayor, tuve que tomar un trozo de una toalla blanca, empapar la sangre del pollo con ella, y cubrir los ojos de Yang con ella. Luego envolví la tela blanca alrededor de la cabeza del niño. El niño de repente se sintió mucho mejor. También era más feliz. Y mientras dejara la tela sobre sus ojos después de la medianoche, todo estaría bien. Así que lo animé a seguir adelante. Después de la medianoche, quité la toalla. Y parecía que mejoraba. Con el tiempo, el niño volvió a la normalidad. Y parecía que ya no podía ver cosas extrañas, o personas invisibles. Pero quizás porque ese día me entró sangre de pollo en los ojos. También empecé a ver cosas raras. Por ejemplo, cuando caminaba solo por la noche, siempre sentía como si alguien me estuviera observando desde atrás. Y también vi claramente a algunas personas invisibles que Yang había visto antes. Decidí ignorarlo todo. Como si no hubiera visto nada. Así que mi vida continuaría pacíficamente junto a mi hijo y su. Esta historia de horror gira en torno a un niño pequeño, que ofendió con acento agudo accidentalmente a un espíritu en un templo, lo que llevó a una experiencia aterradora que lo perseguiría de por vida. La historia comenzó cuando él tenía 7 años, y fue llevado por su padre al templo para ofrecer incienso. Al llegar, el abad salió personalmente a darles la bienvenida. El monje condujo entusiastamente al padre y al hijo hacia el salón principal, para rendir homenaje al Buda. El padre y el hijo se arrodillaron y se inclinaron devotamente, orando por la protección del Buda, pidiendo paz y bendiciones para su familia. También eran muy considerados y generosos, preparando una gran suma de dinero como ofrenda, para ayudar a los monjes a comprar incienso y aceite. Porque el padre y el abad se conocían un poco. Después de ofrecer incienso, el padre fue invitado al templo para tomar té y conversar. Los dos hombres se sentaron en la sala de meditación discutiendo escrituras. Absorbidos en su conversación, olvidaron al niño que quedó solo. Aburrido y sin nada que hacer, el niño deambuló por el templo, siendo esta su primera vez en un gran templo. Tenía curiosidad, y quería explorar. Al pasar por una habitación de repente se detuvo. Queriendo saber qué había dentro, miró desde afuera. Dentro de esa habitación se adoraban varios demonios y fantasmas. Sus formas eran increíblemente extrañas y aterradoras. Rachel, a diferencia de las benevolentes estatuas de Buda adoradas en el salón principal, sin saber qué lo poseía o de dónde sacó el valor, los chicos se acercaron lentamente para ver mejor las estatuas. Todos tenían apariencias bastante feroces. Sus rostros eran aterradores, con colmillos afilados y vacíos, ojos sin alma. Los ojos de una estatua de barro en particular llamaron su atención.
A diferencia de los ojos de los demás, exudaban un aura indescriptiblemente fría y fantasmal. El niño miraba y jugaba, tocando esto y aquello, completamente sin miedo, sintiendo solo una inmensa fascinación. Esa noche, después de volver a casa, nadie sabía que el niño había traído una gran calamidad, una energía malvada, que lo seguía en silencio. Como de costumbre antes de dormir, obedientemente, fue a despedirse de sus padres. Esto era un hábito diario, un gesto de cortesía y piedad filial. Pero al entrar en la habitación, su pie tropezó de repente con el umbral, y cayó pesadamente al suelo. La caída repentina y dura sorprendió a todos. Su padre se apresuró a ayudarlo a levantarse, preguntó preocupado por qué era tan descuidado, y si se había lastimado en alguna parte. Mientras levantaba al niño mirándole la cara, estaba horrorizado. La vista ante él le heló la sangre. Los ojos del niño eran completamente negros, su rostro pálido y vacío, como si algo hubiera tomado posesión de su alma. Desde sus cuencas oculares, una sustancia espesa y negra, similar al lodo, comenzó a salir. Una visión que aterrorizó a todos los que la presenciaron. El niño estaba demasiado asustado para hablar, solo temblaba y sollozaba. Sus padres lo ayudaron apresuradamente a meterse en la cama, franticos, y sin saber qué hacer. Inmediatamente enviaron a un sirviente a buscar al mejor médico de la región, esperando salvar a su pobre hijo. No mucho después llegó el famoso médico de la ciudad. Era considerado un salvador por muchas familias. Poseía habilidades médicas superiores. Sin embargo, al ver los síntomas, él frunció el ceño. A pesar de su vasta experiencia, no pudo entender esta enfermedad tan extraña. En todos sus años de práctica, nunca había visto un caso similar. Era realmente difícil de explicar con la medicina convencional. Los ojos eran oscuros y profundos como cuevas. De los enchufes fluía un espeso líquido negro, con un olor repugnante tan horrible, que hizo que el cabello de todos se erizara. El médico tomó un poco del líquido con su dedo, para examinarlo de cerca. Era la primera vez que se encontraba con un fenómeno tan extraño. En el líquido negro, había arena fina y barro. En este punto, todo había superado la comprensión del médico. El médico se volvió hacia el padre del niño y movió ligeramente la cabeza. Él sentía que el joven maestro quizás no estaba enfermo, sino poseído por algo. Aconsejó al padre que invitara a un sacerdote taoísta para realizar un exorcismo, ya que esa podría ser la única esperanza. Entonces se despidió. Al escuchar esto, el padre inmediatamente invitó a un renombrado maestro celestial de la región para ayudar a salvar a su hijo. Se instaló un altar en el patio. El humo del incienso se elevaba, el sonido de las campanas y los peces de madera resonaban, y el ritual comenzó. El maestro celestial sostenía una espada de madera de durazno, murmurando conjuros en voz baja, recitando hechizos con voz profunda, su presencia increíblemente solemne. No pasó mucho tiempo antes de que el niño en la cama se sentara de repente, sus ojos feroces, su voz de repente profunda, ronca y áspera, como la de otra persona. La voz áspera gritó, diciendo que este niño era rebelde y le había tomado sus dos ojos, así que vino por venganza. El maestro celestial no vaciló, cantando mantras mientras blandía la espada de madera. Estaba decidido a suprimir el espíritu maligno y proteger al niño inocente. Apuntó la punta de la espada directamente hacia el niño, quien inmediatamente colapsó de nuevo sobre la cama inconsciente. El fantasma había sido sometido. El niño cayó en un profundo sueño, su rostro regresando gradualmente a la normalidad. Su alma había sido liberada. El maestro celestial se secó el sudor de la frente y preguntó por los recientes paraderos del niño. Quería saber más sobre el incidente, esperando encontrar una pista. Al escuchar esto, el padre recordó que mientras estaba en el templo, el niño se había alejado solo.
Podría haber tomado algo que no debía. Buscó apresuradamente en la ropa de su hijo, y de hecho encontró algunos objetos extraños. En ese momento se respondieron todas las preguntas de todos. Eran un par de globos oculares translúcidos, no estaba claro de qué estaban hechos, pero definitivamente no parecían pertenecer a los vivos. El padre entró en pánico y corrió inmediatamente al templo para encontrar al abad y esclarecer el asunto. En un pasillo lateral descubrió el origen de los ojos. Una visión que lo dejó atónito. Delante de él había una estatua de barro de un demonio de barro. Sus dos cuencas oculares vacías claramente habían sido sacadas a la fuerza. El padre inmediatamente colocó los ojos del demonio de barro de vuelta en sus cuencas. Esperaba que este acto rompiera la maldición y salvara a su hijo. Entonces se arrodilló, postrándose 3 veces, y haciendo una reverencia 9 veces, suplicando sinceramente al demonio Mud que perdonara el error de su hijo. Cuando regresó a casa, el niño ya se había despertado. Sus ojos estaban abiertos y claros como antes. Realmente había ocurrido un milagro. Al interrogarlo, aprendieron que por curiosidad y juego, había sacado los ojos de la estatua de arcilla para llevarlos a casa como juguetes. Fue este acto lo que enfureció al espíritu dentro de la estatua. Una lección grabada en sus huesos y en su corazón. Esta historia peculiar relata que, según la leyenda, había un río fuera de la ciudad. Se decía que las personas que viajaban por él de noche, a menudo encontraban fenómenos extraños y aterradores, que no podían ser explicados. Un comerciante, después de un largo viaje de negocios, regresaba a casa a pie una noche tarde. El camino desierto y sombrío le hizo sentir inquieto. Mientras caminaba, de repente escuchó un golpe resonante. El golpe provenía de detrás, se acercaba una procesión de algún tipo. Y el sonido se hacía más claro, rompiendo la quietud de la noche. Al mismo tiempo, hojas de papel Joss comenzaron a flotar en el aire, y luego cayeron lentamente al suelo. Esta visión fantasmal hizo que el comerciante sintiera que algo no estaba bien. Él giró la cabeza en pánico, sus ojos se agrandaron de horror ante la escena que se desplegaba justo detrás de él. Algo que estaba mucho más allá de la imaginación de una persona común. Se acercaba a un magnífico cortejo fúnebre. 6 caballos grandes tiraban un ataúd enorme, ricamente tallado con dragones y fénixes, exudando un aura inusualmente regia, pero las personas en el cortejo fúnebre, de los abanderados a los caballos, todos tenían rostros pálidos y vacíos. No como personas vivas. Toda la procesión emitía un aura de muerte. El comerciante estaba tan aterrorizado que rápidamente corrió y se escondió en un matorral junto al camino. Contuvo la respiración sin atreverse a hacer ningún sonido, para no ser descubierto por la procesión fantasmal. Se escondió detrás de los arbustos, esperando hasta que la procesión fúnebre hubiera pasado completamente, antes de atreverse a asomarse. Su corazón seguía latiendo con un terror extremo. Por una abrumadora curiosidad. Decidió seguir la procesión en secreto desde una distancia. Quería ver a dónde iban. ¿Y cuál era el secreto detrás de este extraño funeral? La procesión se dirigió directamente a un acantilado junto al río. Se adentraron en el agua y procedieron hacia la cara del acantilado. Una vista increíble y completamente escalofriante. En poco tiempo, toda la procesión fúnebre había desaparecido por completo. Detrás de la cara del acantilado, como si se hubieran disuelto en el aire, dejando al comerciante solo en la fría noche. Cada verano, la gente de la zona solía ir a la piscina de agua, al pie del acantilado para refrescarse y jugar, completamente ajenos al horripilante secreto oculto allí. Un año, un grupo de jóvenes estaba jugando. Uno de ellos saltó de una gran roca al agua cerca del acantilado. Para presumir de su valentía, el agua salpicó muy alto, demostrando que esta piscina era mucho más profunda de lo que habían imaginado. La risa alegre cesó de repente.
sustituyéndose por un silencio nervioso y preocupado. Después de esperar durante mucho tiempo, la persona no volvió a salir a la superficie. En cambio, una gran mancha de sangre comenzó a extenderse por la superficie del agua, señalando que había ocurrido una horrible tragedia. De repente su cuerpo flotó a la superficie. Para su horror, su cuerpo había sido brutalmente desgarrado en dos mitades por algo invisible. La familia de la víctima llevó el cuerpo al magistrado, llorando y suplicando al funcionario por ayuda, diciendo que había un demonio del agua en la piscina que había matado a su hijo. El magistrado estaba molesto por casos de asesinatos similares que habían ocurrido a lo largo de los años. Decidió represar el río aguas arriba para ver qué cosa extraña había en el fondo del río. Inmediatamente el magistrado ordenó a sus hombres construir una represa temporal, con estacas de bambú, bloqueando el agua para que no fluyera río abajo hacia el área del acantilado peligroso. Después de que se construyó la represa, el agua río abajo se retiró rápidamente, revelando un lecho de río lleno de barro. Todos esperaban nerviosamente para ver qué secreto saldría a la luz. Cuando el agua se retiró, una cueva fue revelada inesperadamente justo al pie del acantilado. Un agente reportó frenéticamente que parecía haber una hoja afilada escondido dentro de la cueva. En la entrada de la cueva, una hoja con forma de estrella colgaba suspendida. Fue diseñada para girar con la corriente, y cualquiera que la golpeara seguramente no quedaría entero. Esparcidos alrededor de la entrada de la cueva había muchos esqueletos, y un poco de oro y plata. Los trabajadores que construyeron la presa fueron tentados por el dinero. La codicia surgió y quisieron entrar en la cueva para encontrar tesoro. El magistrado gritó, prohibiendo a cualquiera entrar en esta peligrosa cueva por su cuenta. Sin embargo, su advertencia parecía no tener efecto en ellos, su razón nublada por la codicia. Los trabajadores se apresuraron a entrar en la cueva, temiendo que otros se llevaran el tesoro dentro. Si llegaban aunque fuera un poco tarde, se deslizaron cuidadosamente pasto de la afilada hoja y entraron en la oscura cueva. El aire frío y húmedo envolvía a todos los individuos imprudentes. Sosteniendo antorchas, se adentraron más en el interior. La luz titilante del fuego iluminaba las paredes húmedas de roca, creando extrañas y escalofriantes sombras en los muros. Tras caminar una corta distancia, vieron una losa de piedra. Una persona letrada leyó que esa era la tumba de un emperador, y que cualquiera que irrumpiera sería enterrado con él. Unas pocas personas estaban asustadas y querían retirarse, pero la mayoría decidió seguir adelante. Creían que esta tumba seguramente contenía tesoros invaluables. Todos se amontonaron juntos, avanzando más adentro. Delante de ellos había una gran cámara de piedra con un ataúd enorme en el centro, y una infinidad de objetos valiosos de la tumba. Todos trabajaron juntos, usando toda su fuerza para abrir la tapa del ataúd gigante, esperando encontrar el tesoro inestimable enterrado en su interior. Sin ceremonias, arrojaron el esqueleto fuera del ataúd. Luego se apresuraron a entrar, para saquear los valiosos tesoros enterrados con el difunto. Cada uno de ellos sostenía un paquete de oro, plata y joyas, sus rostros brillando de alegría. Cuando no pudieron soportar más, buscaron una salida de la cueva para escapar. Pero antes de poder salir de la entrada de la cueva, una corriente rápida entró inesperadamente. La presa temporal se había roto, y las aguas de la inundación entraron en la cueva de manera violenta e implacable. Las feroces aguas de la inundación arrastraron a todos. Los tesoros quedaron esparcidos por todas partes, y sus gritos de pánico resonaron en el espacio estrecho de la cueva. Todos los que entraron en la cueva no pudieron escapar. Fueron sumergidos por las aguas de la inundación, ahogándose en la misma tumba que acababan de saquear. Unos pocos que fueron arrastrados hasta la entrada de la cueva también encontraron un final trágico. Fueron cortados en dos por la hoja afilada, y su sangre tiñó el agua de rojo. Las personas que estaban afuera, al presenciar esta escena horrible, estaban completamente aterrorizados. Sus rostros pálidos no podían creer lo que acababa de suceder ante sus propios ojos. Para evitar que más personas resultaran heridas, el magistrado les ordenó usar explosivos. Para volar la cara del acantilado, un fuerte estruendo resonó.
El suelo tembló violentamente, y el polvo voló por todas partes. La explosión colapsó la cara del acantilado, sellando completamente la entrada de la cueva. El secreto de la tumba y las trágicas muertes fueron enterrados para siempre. A partir de entonces, nadie fue misteriosamente asesinado mientras nadaba en esta piscina de agua. Los aldeanos ahora podían jugar sin miedo a un demonio del agua. Sin embargo, algunas personas todavía cuentan ocasionalmente historias de haber visto una procesión fúnebre fantasmal ir directamente hacia el acantilado y desaparecer en la misteriosa y tranquila noche.